Bien, entonces les estaba hablando acerca de los determinantes eh, numerales, demostrativos, numerales, posesivos, indefinidos, presentan la misma característica. Si tienen un sustantivo, son determinantes, y si no tienen el sustantivo, son pronombres. Aquí tienen 4 oraciones en las cuales tienen que reconocer los determinantes. Unos 20 segundos para que los pronombres. Si hubiera algún determinante también, no hay problema. 20 segundos. Bien, claro, se hizo tarde cuando llegamos. Tenemos, por ejemplo, se hizo tarde cuando llegamos bastantes. Muchos postulan a la Universidad San Marcos, muchos, no tiene sustantivo. Solo algunos lograrán la gloria si así se lo proponen, algunos, así es. Cualquiera lo imagina, pocos lo hacen realidad. Cualquiera y pocos. Bien, ahí están los pronombres indefinidos. Acuérdate que los 4 que hemos visto, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, son, son pronombres o pueden ser determinantes. ¿De acuerdo? En el caso de los determinantes hay uno más que es el artículo. Solamente puede ser determinante, no hay un artículo pronombre. ¿De acuerdo? Pero lo que sí tenemos en los pronombres son 7 clases. Es decir, estos 4 faltan 3. Sí, ¿cuáles son? El enfático, el pronombre personal y el pronombre relativo. Vamos a verlo a continuación. El pronombre relativo, te pongo estas 3 oraciones. Por ejemplo, ¿qué haces a esta hora? Es una oración. ¿Cuándo han venido ellos hasta acá? No sé qué estarán tramando aquellos muchachos. Los enfáticos, por, por tildación, tú lo conoces, son aquellos que presentan que se presentan en una pregunta directa o indirecta. Acuérdate que las preguntas directas son aquellas que tienen signos, como las 2 primeras oraciones, y una pregunta indirecta es como la tercera, no tienen oraciones y están dentro de otra, ¿no? No sé qué estarán tramando, no es una pregunta, no estoy preguntando directamente qué están tramando, lo estoy preguntando de manera indirecta, de manera solapada, si quieres llamarlo. Entonces, estas oraciones van a tener a estas palabras que son enfáticos y los vas a detectar rápidamente por la tilde. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién, cuál van a ser pronombres enfáticos en la medida que tengan tilde. No te hagas mayor problema. Profe, si no tienen tilde, ¿qué cosas son? Si no tienen tilde serían relativos, que también lo vamos a ver ahora. Estos pronombres ya no van a estar necesariamente al costado de un sustantivo, sino al costado de un verbo. Ahí está. ¿Qué haces a esta hora? ¿Cuántos han venido? ¿Cuándo han venido? ¿Y qué estarán tramando? ¿No? Ahí tienes los pronombres enfáticos con sus respectivos ejemplos. Bien, ahora tenemos el pronombre personal. Acuérdate, al principio de la clase dije, los pronombres tienen accidente de género, número y persona. En el caso de los pronombres personales se dividen en 2. Pronombre personal subjetivo y pronombre personal objetivo. Es sencillísimo. ¿Por qué uno se llama subjetivo y por qué el otro se llama objetivo? Porque el subjetivo funciona como sujeto y el objetivo funciona como objeto directo u objeto indirecto. Vamos a ver el primero. Pronombre personal subjetivo funciona como sujeto, ya te lo dije. Acá vamos a ver el accidente de persona, primera, segunda y tercera persona. Tienes pronombre personal singular, plural y el terminal. ¿Cuáles son los singulares? Yo. Segunda persona, tú. Tercera, él o ella. Plural, ¿cuáles son? ¿Cuál es el plural de yo? Mucho cuidado con lo que vayas a pensar. Por ahí me vas a decir, no me imagino qué me vas a decir, pero bueno. ¿Cuál es el plural de yo? Nosotros, de tú, ustedes y de él, ellos. ¿Cuáles son los pronombres terminales? Los pronombres terminales son mi en primera persona, ti en segunda persona y sí en tercera persona. Aquí hay que recordar, por ejemplo, y esto es normativa, esto es ortografía, cuando decimos que cuando una persona se desmaya y recobra la conciencia, decimos él volvió en sí y es correcto. Lo que sería incorrecto sería decir yo volví en sí.
Mira, mira tu cuadro. Primera persona de singular lo estarías combinando con el terminal de tercera persona. No es lo correcto, no es lo adecuado. Lo adecuado sería yo volví en mí. Ah, ¿qué, profesora? Se dice, así se dice. Mira, ahí está la tabla. ¿Cómo sería en segunda persona? Tú volviste en ti y él o ella volvieron en sí. Esa es la forma, eso es normativa, eso es ortografía. Esos son los pronombres subjetivos. Ten mucho cuidado porque en el caso del singular y del plural ellos sí funcionan como sujeto, el terminal no. El terminal o pronombre de término también se le denomina, normalmente finaliza obviamente la oración y es parte de un complemento que se le llama complemento de régimen preposicional, pero eso lo vamos a ver cuando abordemos sintaxis. Tranquila, tranquila. Bien. Luego vienen los pronombres objetivos que lógicamente funcionan como objeto. Puede ser objeto directo o puede ser objeto indirecto. ¿Cuáles son, profesor, los que funcionan como objeto directo? La, los, lo y las. Que una mnemotecnia sencilla sería la, los y lolas para objeto directo. Cuando la, los o lolas son pronombres, normalmente funcionan como objeto directo. ¿Por qué digo normalmente? Porque también podría ser otro complemento que se llama complemento atributo, que eso es meramente sintaxis, pero de manera general es objeto directo. Le y les son objeto indirecto. Ahí no te hagas problemas. No te hagas problemas. Porque el objeto indirecto no hay otra. Le y les siempre, objeto indirecto. Donde sea, siempre. También se les y los demás, profesor, porque también tienes me, se, tienes te, tienes os, por ejemplo, son todos los pronombres objetivos también se les llama clíticos. ¿Qué quiere decir clíticos? Que son átonos. Los pronombres, los que vimos los personales, son tónicos. Acuérdate la dilación diacrítica. Tienes a los pronombres, por ejemplo, tú, el tú con tilde, por una cuestión fonética, se le ha colocado la tilde y ya lo he explicado, me parece, en algún salón yo lo he explicado el año pasado, ortografía. Tú lleva tilde porque suena, ¿de acuerdo? Y tú no lleva tilde porque no suena, profe, pero eso es lógico, sí, pero en el caso de tú tiene un tú que suena y un tú que no suena. El tú que suena es el pronombre subjetivo, el tú que no suena es un determinante. Entonces en la tildación diacrítica se le coloca la tilde al monosílabo que suena. Acuérdate que los monosílabos no se tildan, solamente los de la diacrítica. Por eso es que, por ejemplo, ya no se tilda solo, porque el solo de solamente y el solo de sustantivo soledad, los dos suenan exactamente igual. Ese, aquel, se tildaban antes, ahora ya no se tildan. ¿Por qué? Porque suenan exactamente igual, independientemente de que uno sea pronombre y que el otro sea determinante. En cambio el tú, profe, uno es pronombre y el otro es determinante. Sí, pero en el tú sí hay una diferenciación fonética. El tú que es pronombre suena y el tú que es determinante no suena. Y la tildación diacrítica se coloca a aquellos monosílabos que en algún momento suenan y que en algún momento no suenan. Los reconoces por medio de la categoría gramatical. Profe, uno es pronombre, ahí sí se tilda, y el otro no es pronombre, es determinante, no se tilda. No es que se tilde, mucho cuidado, no se tilda porque sea pronombre, se tilda porque suena. Acuérdate, criterios fonéticos, criterios de tildación es porque suena en el caso de la tildación diacrítica. En este caso los pronombres objetivos son átonos, no suenan. Entonces como no suenan, necesitan pegarse a los verbos. Cuando dices, por ejemplo, compras, lo compras es un pronombre proclítico. Te apuras, es proclítico, ¿por qué? Porque está antes, no te hagas mayor problema. Y los enclíticos son aquellos que están después y que son parte de la palabra y que los vas a encontrar generalmente, o mejor dicho, siempre los vas a encontrar en oraciones imperativas. Cómpralo, apúrate, véndemelo. Son pronombres enclíticos. Profe, o sea que en cómpralo morfológicamente hay dos palabras, sí. Tienes compra, que es un verbo, y lo, que es un pronombre. ¿Ya? Tranquila, proclíticos, los pronombres. Ojo, también los del objeto directo e indirecto, sí. Van antes del verbo. Y los enclíticos van después. No te hagas problema. Los pronombres objetivos también son llamados clíticos o también llamados átonos. ¿Por qué átonos? Porque no suenan. Profe, o sea que los subjetivos son los pronombres tónicos. Así es, los subjetivos son tónicos, los objetivos son átonos. Seguimos. Pronombre relativo.
introduce una... Espera, me equivoqué, creo que acá era 7, ¿no? Sí, acá es 7, acá terminamos. Introduce una proposición subordinada. Uy, profe, no, ya se puso denso, dicen ahora, ¿no? Ya se puso denso, profe, proposición subordinada, ya estoy volando. Tranquila, tranquila que te voy a dar la fórmula. El pronombre relativo, ¿qué cosa era el pronombre relativo? ¿Con qué se relacionaba? Con los enfáticos. Los enfáticos tienen tilde, los relativos no. Entonces, ¿cuáles son los relativos? 10 segundos. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Igualito, con tilde son enfáticos, sin tilde son relativos. No te hagas problemas. Ahora, en el caso de los relativos tienen un antecedente y tienen un consecuente. Profe, ¿cuál va a ser ese antecedente? Generalmente, no, acá siempre va a ser un sustantivo. Y el consecuente es un verbo. Mejor lo vemos con ejemplos, ¿ya? El parque donde nos conocimos se incendió, por ejemplo. Ese peluche que me regalaste lo boté al tacho. Tranquila. Ana, quien estudia mucho, ingresará en San Marcos. La manera como me miraste no fue la adecuada. Acá tienes 4 oraciones en las que vas a encontrar relativos. Los relativos son lo más sencillo del planeta, lo vas a encontrar al toque. El parque donde nos conocimos se incendió, por ejemplo. ¿Dónde? Es un relativo. En la segunda, ¿cuál es el relativo? ¿Qué? En la tercera, ¿quién? En la cuarta, ¿cómo? Ahora, cada relativo está antecedido por acuérdate la fórmula, por un sustantivo. ¿Cuál es el antecedente de dónde? Parque. ¿Cuál es el antecedente de qué? Peluche. Ah, profe, ¿verdad, no? ¿Cuál es el antecedente de quién? Ana. ¿Cuál es el antecedente de cómo? Manera. Ahí está. Todos tienen un antecedente que es un sustantivo, que es el elemento afectado. ¿Y cuál es el consecuente? El verbo. Profe, pero después de dónde hay un pronombre. Sí, pero es un pronombre, acuérdate, ya lo vimos, es un pronombre proclítico. Como no suena, no pasa nada. Tienes a conocimos. ¿Qué? ¿Cuál es el que está después de qué? Regalaste. ¿Cuál es el que está después de quién? Estudia. ¿Cuál es el que está después de cómo? Miraste. Esos son los pronombres relativos. Sencillísimo. Profesor, ¿y cuál es la proposición subordinada? La proposición subordinada es aquello que tú puedes eliminar y mantiene sentido. Por ejemplo, el parque donde nos conocimos se incendió. Hay una frase ahí que tú puedes extraerla, que tú puedes eliminarla y se sigue entendiendo. ¿Cuál es? Donde nos conocimos. Entonces, ese subrayado de verde es la proposición subordinada. ¿Cuál sería la proposición subordinada en ese peluche que me regalaste? Lo boté al tacho. ¿Qué es esa frase, ese apartado que tú puedes sacar? Que me regalaste. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ese peluche lo boté al tacho. Yo puedo decir, el parque se incendió. Entonces, eso que estoy extrayendo es la proposición subordinada. ¿Cuál sería la subordinada en la tercera? Está con las comas. Ana ingresará en San Marcos. Ya, pues, quien estudia mucho. En la última, ¿cómo me miraste? Así es. Entonces tenemos lo verde es la proposición subordinada y lo negro es el pronombre relativo. Muy bien. Esta parte es un poco más densa, por decirlo de alguna forma, pero igual, háganme las preguntas que yo lo voy a responder en el siguiente video. ¿De acuerdo? Bien, chicas, espero que estén bien, cuídense, descansen y llévense bien, quédense en su casa, que es lo más importante, y ya nos vemos en el siguiente video. Manden sus preguntas, por favor, manden sus preguntas porque es importante que yo las resuelva y las dilucide. Bien, chicas, muchas gracias, hasta el próximo video.